Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les habla su amigo y servidor, el pastor Juan de Dios. Soy pastor interno de la Iglesia Luterana Cristo Rey y el día de hoy les traigo el sermón para los niños. Hemos estado hablando de la historia de Abraham y después tuvo un hijo en su vejez, el cual Dios le pidió en sacrificio y él no se lo negó. Por eso es llamado el Padre de la Fe, porque cuando lo iba a sacrificar, Dios le dijo que no lo hiciera. Y Dios le prometió que sería padre de muchas naciones. Entonces, la historia continúa. La semana pasada hablamos como de un cuento de hadas, ¿recuerdan? Donde se conocieron Isaac y Rebeca. Isaac tenía 40 años cuando conoció a Rebeca y se casaron. Pareciera un cuento de hadas, ¿no? Que vivieron muy felices. Pero la historia continúa aún después de que se hayan casado. Rebeca era estéril, por lo que Isaac tenía comunión directa con Dios y fue a pedirle e interceder por Rebeca para que no fuera más estéril. Y el Señor escuchó esa oración y Rebeca quedó embarazada. Pero su embarazo no fue algo fácil. Recuerden que en aquellos tiempos no había aparatos para saber cómo iba su embarazo, si era niño o era niña. No tenía nada de eso, entonces era algo muy natural. Únicamente miraban que se inflaba su estómago, que era donde estaba creciendo la criatura. Rebeca obviamente no sabía qué es lo que pasaba dentro de ella, sino que ella sentía muchos malestares y entonces también va y le pide a Dios que le quite eso, que prefiere mejor no vivir. Imagínense el dolor tan fuerte que ella tendría para desear mejor no vivir, a seguir sintiendo los malestares que estaba sintiendo. Pero el Señor le dijo que había dos naciones, dice la Biblia que Dios le contestó y le dice, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Entonces Dios le dijo que había dos allí. Y cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que sí, había mellizos. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vellos. A este le llamaron Esaú. Luego nació su hermano, agarrado con una mano del talón de Esaú. Imagínense esa escena, ¿no? Como el niño chiquito ya agarrándole así el talón en cuanto va saliendo de su estómago y van saliendo los dos juntos como un trenecito. A este le llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años, imagínense. Los niños crecieron, Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Como toda familia, obviamente, hay cierta preferencia entre los hijos. No digo que las quieran de diferente manera, no a todos los hijos se quieren por igual, pero sí había una mejor estima con estos personajes porque, por ejemplo, a Esaú le gustaba mucho el campo y a Isaac le gustaba mucho el campo, entonces por eso era su preferido y lo traía y le gustaba que anduviera de caza en los campos, mientras Jacob era más hogareño, le gustaba más estar pegado a su mamá y por esta razón Rebeca quería más a Jacob. Ellos siguieron creciendo y un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, quiere decir que a él le gustaba mucho el arte culinario.
y éste estaba cocinando. Cuando llegó Esaú todo cansado, agotado, y le dijo: Dame de comer de ese guiso rojizo, porque estoy muy cansado. Por eso Esaú se le llamó Edom. Dice, le contestó Jacob: véndeme primero tus derechos de hijo mayor. Entonces le contesta Esaú: me estoy muriendo de hambre, así que ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? ¿Qué es primogénito? Primogénito es el hijo mayor o el primer hijo de cualquier matrimonio o de cualquier animal. La primer cría que tienen, ese es el primogénito. Y él no sabía la importancia posiblemente de lo que significaría el ser el primogénito. Y entonces le dice Jacob: véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, le dio a Esaú el guiso de lentejas y luego le dio pan. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esa manera fue como menospreció sus derechos de hijo mayor. El ser hijo mayor en aquellos tiempos tenían privilegios que posiblemente Esaú desconocía y por eso es que no los tomó en cuenta. Entonces, cuando vende su primogenitura, es como si estuviera renegando o como si estuviera renunciando a ser el hijo mayor, cediéndole los derechos a su hermano. Tiempo después, el ser primogénito tenía los derechos en la herencia de los padres, como todas las propiedades y todo lo que tuvieran eran divididos en 3 partes. 2/3 partes eran para el hijo mayor y 1/3 parte era para todos sus hijos que tenían. Entonces era una gran bendición el ser primogénito, y también obviamente es una bendición el ser hijo mayor, el recibir la primera bendición, una familia. El día de hoy, al ser primogénito, también muchos padres prefieren a su hijo mayor, a su primer hijo, y se le mira con más estima. Pero no, para nosotros ahora no es importante, porque Dios nos ha hecho hijos de Él mediante el bautismo. Somos sus hijos predilectos. Entonces ya con el bautismo todos pasamos a ser primogénitos del Señor, pasamos a ser pertenencia del Señor. Entonces debemos siempre de darle gracias al Señor por ese regalo maravilloso que nos ha dado, el ahora estar como cualquier primogénito recibiendo las bendiciones del Señor. La semana que viene seguiremos con nuestra historia, amén. Vamos a continuar conociendo el origen de la fe, el origen desde dónde viene todas estas personajes que se ha visto en la Biblia, que son de suma importancia para nuestro crecimiento y poder comprender de dónde vienen, de dónde son las raíces que tenemos de la fe en Dios nuestro Señor. Y también más adelante conoceremos el cambio que hay de Jacob al pueblo elegido de Dios, que se llama Israel. Amén. Entonces los espero la próxima semana. Por lo pronto, espero que tengan un excelente fin de semana, que se diviertan. Si les gustó el video, por favor compártanlo para que más personas conozcan de la historia del pueblo de Israel, la historia de
de Dios que la encontramos en la Biblia. Amén. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Que pasen un excelente día. Bye bye.